Maigobane Nerugini, soy Kai47 y en este vídeo voy a contaros todo lo que sabemos sobre el Concilio Blanco, el importante grupo de sabios que se reunía periódicamente para combatir el mal en la Tierra Media. Como siempre, antes de empezar quiero hacer un breve paréntesis para recordaros que ya está a la venta mi nueva novela y que si la compráis me estaréis ayudando muchísimo más de lo que puede parecer a simple vista. En El Señor de los Anillos se nos indica que el Concilio Blanco se reunió por primera vez en la Tercera Edad, pero en los Cuentos Inconclusos se explica que hubo una reunión muy anterior, a mediados de la Segunda Edad, que tuvo lugar justo después de la Guerra de Eriador entre los años 1700 y 1800, en Rivendell, donde se reunieron todos los elfos Noldor y Sindar de importancia que quedaban en Eriador. En aquel concilio se decidió que se mantendría la fortaleza élfica de Rivendell y además fue entonces cuando Elrond vio por primera vez a Celebrian, la hija de Celeborn y Galadriel, y se enamoró de ella. Varios milenios después, ya bien entrada la Tercera Edad, un grupo de personas que eran conocidos como los Sabios, que básicamente eran los Istari y los elfos más importantes que quedaban en la Tierra Media, se reunieron en el año 1100 y descubrieron que un poder maligno se había instalado en Dol Guldur. En un principio creyeron que era uno de los Nazgûl, de modo que no hicieron nada para expulsarle. Pero el tiempo fue pasando, en el año 2060 se dieron cuenta que el poder de Dol Guldur había crecido, 3 años después Gandalf se internó en solitario en la fortaleza y Sauron huyó de él. Ni Gandalf ni los otros sabios sabían que su enemigo era en verdad el propio Sauron, de modo que no lo persiguieron, y durante los 4 siglos posteriores tuvo lugar la Paz Vigilante, en la que Sauron estuvo escondido en el este. Finalmente, en el año 2463, Sauron regresó a Dol Guldur y la paz llegó a su fin. Cuando eso ocurrió, la dama Galadriel convocó a los sabios y formaron el que fue llamado Concilio Blanco, en recuerdo a aquel concilio que se había librado unos 4000 años atrás. Galadriel quería que Gandalf fuera el jefe del concilio, pero él rehusó y Saruman se instauró como líder en su lugar, no porque fuera más poderoso que los demás, sino porque él era quien había estudiado con mayor profundidad las estratagemas de Sauron. Sin embargo, ni siquiera entonces sabían que el nigromante de Dol Guldur era el propio Sauron, así que el Concilio Blanco permaneció sin hacer mucho durante 4 siglos más, hasta que Gandalf acabó entrando por segunda vez en la fortaleza de Dol Guldur y allí descubrió que el nigromante no era otro que el mismísimo Sauron. Es por ello que el Concilio Blanco se reunió por segunda vez al año siguiente, momento en el que Gandalf apremió a sus compañeros a atacar de inmediato para poder acabar con su enemigo. Pero Saruman, que en secreto deseaba la posesión del Anillo Único, se negó a ello, esperando que si dejaban a Sauron tranquilo, el anillo reaparecería por sí mismo, y desgraciadamente su consejo prevaleció sobre el de Gandalf, de modo que el Concilio Blanco siguió sin hacer nada. No obstante, antes de que pasara otro siglo, Saruman descubrió que Sauron estaba registrando el río Anduin en busca del cuerpo de Isildur, lo que le hizo temer que su enemigo pudiera encontrar el Anillo Único antes que él, de forma que cuando de nuevo el Concilio Blanco se reunió en el año 2941 y Gandalf volvió a proponer que atacase en Dol Guldur, Saruman sí que accedió. Así pues, todos juntos atacaron Dol Guldur y gracias a las estratagemas de Saruman consiguieron vencer y expulsar a Sauron de su fortaleza. No obstante, su golpe había llegado demasiado tarde, porque habían tardado tanto en atacar que Sauron había tenido tiempo suficiente para prepararse, fingir su huida y retirarse en secreto a Mordor, desde donde puso en marcha sus planes de conquista. La cuarta y última reunión del Concilio Blanco tuvo lugar en el año 2953, después de que Sauron se declarara abiertamente en Mordor. En aquella ocasión debatieron sobre los anillos de poder y Saruman defendió que con toda seguridad el Anillo Único se había perdido en el mar, de donde ya nunca podría ser recuperado. El Concilio Blanco jamás volvió a reunirse como tal, aunque 4 de sus miembros se reencontraron por la boda del rey Elesan en Minas Tirith y se mantuvieron juntos durante 3 meses antes de volver a separarse. Cuando eso ocurre, la narración del Señor de los Anillos nos muestra que poseían una habilidad asombrosa, porque no tenían necesidad de comunicarse con palabras, sino que se sentaban bajo las estrellas y podían pasarse sus pensamientos de mente en mente, sin llegar a hablar en ningún momento. El Concilio Blanco fue uno de los grupos más importantes y trascendentales que hubo en la Tierra Media, y sin embargo, esto que os he contado en 5 minutos es todo lo que sabemos sobre ellos. Solo conocemos las fechas de 4 reuniones que realizaron en un periodo de 500 años, y aunque es posible que hubiera más encuentros, no tenemos constancia de ninguno de ellos.
Asimismo, tampoco sabemos qué se debatió o cómo se desenvolvieron cada una de esas reuniones, más allá de que hablaban sobre Sauron y los Anillos de Poder. Por no saber, ni siquiera sabemos dónde se celebraban, aunque es posible que el emplazamiento cambiara según fuera conveniente y parece probable que la mayoría tuvieran lugar en Lórien o Rivendell. Normalmente en este punto terminaría mi vídeo sobre el Concilio Blanco, pero entre los fans existe un debate antiguo sobre cuáles eran los miembros del susodicho grupo, así que lo que queda de vídeo voy a dedicarlo a tratar este tema. En primer lugar, debéis saber que únicamente tenemos dos breves descripciones sobre los miembros del Concilio Blanco. La primera en el Silmarillion, donde se nos dice que el Concilio Blanco estaba formado por Elrond, Galadriel, Círdan y otros señores de los elfos junto con Gandalf y Saruman. Y la segunda, en el apéndice B del Señor de los Anillos, se nos dice que los sabios eran los Istari y los jefes de los elfos. Partiendo de aquí, sabemos que el grupo podía estar formado por los 5 Istari, además de Elrond, Galadriel y Círdan, y como mínimo otros 2 elfos. Esto de que debía haber como mínimo otros 2 elfos lo digo porque la afirmación del Silmarillion era que había otros señores de los elfos, hablando en plural, lo que está implicando que como mínimo había 2 elfos además de Elrond, Galadriel y Círdan. Sobre los 5 magos, los 2 que fueron al este no podían formar parte del Concilio Blanco, dado que la primera reunión del concilio tuvo lugar muy entrada la tercera edad, cuando esos 2 magos ya debían estar muy lejos, así que ni queriendo podrían pertenecer al grupo simplemente porque no estaban ahí físicamente para ir a sus reuniones. Gandalf y Saruman están confirmados, de modo que el único que nos causa dudas es Radagast. Según la descripción del Señor de los Anillos, podríamos interpretar que sí que formaba parte del concilio, dado que él era uno de los Istari, pero según la descripción del Silmarillion, podríamos interpretar que no, dado que allí solo habla de elfos, Gandalf y Saruman, pero no hay ninguna palabra sobre los otros Istari. Sabemos que Radagast descuidó la misión por la que fue enviado a la Tierra Media, de modo que podríamos pensar que no estuvo presente en el concilio porque no le importaba mucho. Pero por otro lado, él era un Maya, de modo que sin duda era muy sabio, podía aportar un conocimiento más profundo sobre las bestias y las plantas que ninguno de los otros miembros del concilio, y además pudiera ser que, igual que Saruman, Radagast descarrilara de su misión en sus últimos años, pero que en los primeros fuera tan fiel como Gandalf. Así pues, hay razones para pensar tanto que formaba parte del concilio como que no, y como Tolkien no especificó nunca nada, pues cada uno de nosotros puede sacar la conclusión que mejor le parezca. Por lo que hace a los elfos, como la frase del Silmarillion habla en plural, debemos buscar como mínimo a 2, pero quizá había 3 o incluso 4 más en el Concilio Blanco. Las opciones son bastante fáciles porque lo cierto es que a finales de la tercera edad ya no quedaba casi ningún elfo sabio y poderoso. Quitando a Galadriel, Elrond y Círdan, los únicos elfos importantes que había eran Celeborn en Lórien, Thranduil y Legolas en el Bosque Negro y Glorfindel, Erestor, Elladan el Rohirrim y Gilderoy Glorion en Rivendell. De entre ellos, los 2 más importantes serían sin duda alguna Celeborn y Thranduil. Sobre el primero, Galadriel dice que es el elfo más sabio que queda en la Tierra Media, además que era señor de Lórien y en el Señor de los Anillos le vimos intercambiar pensamientos con Elrond, Gandalf y Galadriel como un igual, así que no cabe duda que él también formaba parte del Concilio Blanco. Y sobre el segundo, cabe recalcar que era el único rey de los elfos que quedaba en la Tierra Media, por tanto era militarmente el más poderoso de todos, y el mal de Dol Guldur le afectaba directamente, porque Thranduil vivía en el mismo bosque que su enemigo. Y como razón definitiva, si a Elrond, Galadriel y Círdan añadimos Celeborn y Thranduil, el Concilio Blanco estaría formado por los líderes de las 4 únicas comunidades élficas que quedaban en la Tierra Media, que eran Lindon, Rivendell, Lórien y el Bosque Negro. Es decir, estaría formado por los elfos más importantes que quedaban, tal y como nos indicaban tanto el Silmarillion como el Señor de los Anillos. Al resto de elfos que conocemos yo los descartaría por la sencilla razón de que no aportan nada. Legolas, Elladan o Elrohir no podrían contar nada que no pudieran explicar sus padres mejor que ellos, igual que Erestor, que era simplemente el jefe de los consejeros de Elrond, y Gilderoy Glorion es un caso raro y no sabemos casi nada de él, pero en cualquier caso parece mucho más preocupado por guiar a los elfos a los puertos grises que por ayudar a Frodo o combatir a los Nazgûl, así que tampoco le incluiría en esta selección. En consecuencia, el único que entraría en duda sería Glorfindel, porque como único elfo de la primera edad que luchó contra las huestes de Morgoth, él sí que podría aportar un punto de vista diferente a todos los demás. En los pueblos de la Tierra Media se nos indica que Glorfindel era casi tan poderoso como un Maya, y que en Rivendell era el segundo al mando después de Elrond, así que es posible que formara parte del Concilio Blanco.
Pero, al igual que con Radagast, tampoco podemos estar seguros, porque la verdad es que las apariciones de Glorfindel a lo largo de la historia son puramente anecdóticas. En el capítulo del Concilio de Elrond, cuando se explica la traición que Saruman ha cometido al Concilio Blanco, Glorfindel habla de nosotros, incluyéndose a sí mismo, lo que podría implicar que él estaba presente en las reuniones y por eso se siente traicionado directamente por Saruman. Pero tampoco podemos estar seguros porque cuando Celeborn, Galadriel, Elrond y Gandalf intercambian pensamientos entre ellos, Glorfindel también está en el grupo y sin embargo no lo hace lo de intercambiar pensamientos con ellos. Así que, como conclusión, el caso de Glorfindel es igual que el de Radagast. La decisión de si está o no en el concilio la dejo para vosotros. Para terminar, solo quiero hablar del principal argumento por el cual se especula que Thranduil no formaba parte del Concilio Blanco, que es que cuando el concilio expulsó a Sauron del Bosque Negro, él estaba tranquilamente en sus salones con los enanos como prisioneros, en lugar de estar luchando en Dol Guldur. Los que dicen eso tienen toda la razón, pero debéis recordar que en el último capítulo del Hobbit, Elrond le pide a Gandalf que le cuente cómo había ido la batalla entre el Concilio y el Nigromante, lo cual tampoco tiene ningún sentido si tenemos en cuenta que el propio Tolkien había indicado que Elrond formaba parte del susodicho concilio. Lo único que esto significa es que, en ciertos aspectos de la historia de la Tierra Media, el libro del Hobbit debe tomarse con pinzas, porque originalmente fue una novela independiente, no relacionada con el legendario, y de la misma forma que debemos obviar que Elrond le preguntara a Gandalf por la derrota del Nigromante, debemos obviar que el rey Thranduil estuviera en su reino y no luchando en Dol Guldur. Esta es, pues, mi conclusión. Los miembros del Concilio Blanco eran Elrond, Galadriel, Círdan, Gandalf y Saruman. Deberíamos añadir sin ninguna duda a Celeborn y a Thranduil, y tal vez estuvieran también incluidos Glorfindel y o Radagast. Eso ya dependiendo de la opinión de cada uno de nosotros, porque en sus casos no está tan claro. Así pues, con esto termina mi vídeo sobre el Concilio Blanco. Espero que os haya gustado, recordad que si queréis apoyarme podéis comprar cualquiera de mis 2 novelas y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos, amigos.